Grande. Sí, ya, gracias. Hace sentido. No, pero como, bueno, los primeros que están ahora, vamos a concentrar todos los juegos en lo presencial, evidentemente, ¿ya? Como queda grabado, finalmente, cualquier problema que ocurra del tipo. Yo te iba a decir que cuando alguien pregunta de la sala, a veces no se entiende bien, entonces si puede repetir esa pregunta. Sí, eso lo tengo más que presente, pero me entusiasmo. Pero sí, tiene toda la razón y todo lo que debiera hacer. Ok, retomando. Aquí estaba bien quedado. Ya. Ya, fisiología digestiva. Fisiología digestiva. Recuerden lo que estábamos hablando, queridos estudiantes, de este aspecto bien particular de la fisiología digestiva, que hacerle un guiño al aspecto neuro, de lo anticipatorio. Es una característica distintiva de la fisiología digestiva. No anticipatorio, no asociativo. ¿Ya? Olfateo la comida, primera de guata. Mastico, ¿no es cierto?, en la boca, descargo jugo gástrico. Se abre el esfínter esofágico inferior, descargo jugos pancreáticos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Nuestro sistema se va anticipando y es muy importante que ustedes visualicen eso porque algunas de las funciones digestivas, absortivas, de motilidad, descansan precisamente en esa íntima conexión entre los reflejos vagovagales principalmente, algunos aspectos del sistema nervioso entérico, como lo habíamos mencionado, ¿no es cierto? Plexo entérico, submucoso, etcétera, etcétera, en los aspectos que tienen que ver netamente con la función digestiva, absortiva, etcétera, pero también con monitoreos calóricos y otros aspectos de la homeostasis general del organismo. ¿Ya? Esto es para hacer algunos de los guiños que me habían preguntado Gonzalo, ¿no es cierto?, de cuando hablamos de la regulación autonómica, y como quiero enfatizar, porque a veces más de uno se pierde la perspectiva, recuerden que la estimulación parasimpática es la que estimula en este caso, ¿no es cierto? La fisiología digestiva, lo que decíamos al principio de la primera clase de fisio, ¿no es cierto? La fisiología digestiva no es solidaria con el organismo, es otro aspecto, ¿no es cierto? Cuando tenemos que solidarizar con el estrés, el cardiorrespiratorio, el locomotor muscular, el encefálico, digestivo, lo inhibimos. Y cuando estamos en un escenario, ¿no es cierto?, de reposo, de descanso, que no hay amenazas, ¿no es cierto?, el sistema se carga a ser parasimpático, y ahí comienza, ¿no es cierto?, esta actividad secretora, motil, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí están algunas de las cosas que mencioné en la mañana después de las preguntas, ¿no es cierto? No es muy claro el esquema, ¿no? Pero visualicen que aquí estamos viendo, estos serían los enterocitos, las vellosidades, aquí hay las criptas. Aquí está lo que hablamos, ¿no es cierto?, de esta abundante sinapsis neuromuscular, que recuerden, es una sinapsis neuromuscular lisa, no es esquelética y no es voluntaria, ciertamente. ¿Ya? Una gran ascendencia colinérgica sobre todo el sistema, por lo tanto no debiera extrañarles que fármacos colinérgicos afecten o la motilidad, o la absorción, ¿no es cierto?, óxido, vaciamiento gástrico, diarrea, etc. ¿Ya? En particular, lo clásico en fármacos, ¿no es cierto?, en farmacoterapia contra el Alzheimer y algunas demencias seniles, no sé si se acuerdan que habíamos hablado que sinapsis colinérgicas en el hipocampo dan cuenta de esta, ¿no es cierto?, pérdida de la memoria episódica, etcétera, etcétera, y uno de los pacientes le da inhibidores de la acetilcolinesterasa. ¿Se acuerdan de eso?
inhibimos la acetilcolinesterasa, hay más acetilcolina, los sistemas de memoria mejoran y el paciente tiene cierta remisión. Pero el inhibidor de acetilcolina no solo va a actuar en el hipocampo, sino que también va a generar un aumento de la motilidad, de las secreciones, y los pacientes empiezan a reportar, ¿no es cierto?, náusea, diarrea, y tienen un pésimo apego al fármaco porque se les olvida y porque se sienten mal, ¿ya? Entonces eso también es algo medio tangencial a lo que estamos hablando, pero es bien práctico, ¿cierto? Los fármacos colinérgicos, ustedes siempre tienen que visualizar que tienen un potencial de impactar en la regulación de la fisiología digestiva de manera muy marcada, ¿ya? En particular, el sistema nervioso entérico no le vamos a entrar con mucho bombo, básicamente porque no tenemos mucho tiempo, pero los plexos entéricos, etcétera, están conectados con las fibras vagales del nervio vago, ¿ok? Entonces, en la práctica, uno las puede considerar como una estación especializada parasimpática, porque reciben una proyección colinérgica vagal, ¿ya? Entonces, si bien es cierto que son, ¿no es cierto?, y ahora se habla de nuestro cerebro intestinal, no sé cómo se dice, ¿no es cierto?, y es efectivo, porque como mencionamos en la mañana, es, por número de neuronas ya es muy, muy importante y relevante, pero, por ejemplo, muchos de los aspectos circadianos de nuestra fisiología digestiva están gobernados por el sistema nervioso entérico, conectados por el vago. Entonces, cuando hablamos del ritmo circadiano, nuestro reloj biológico supraquiasmático, en el hipotálamo, autonómico vagal, conectamos, ¿no es cierto?, con submucoso y entérico, y toda esta vasta red de neuronas, ¿no es cierto?, que forman estos plexos, controlan, por ejemplo, que si usted se levanta habitualmente a las 6 de la mañana, o por una hora, a las 5:50 ya empieza a haber cierto grado de actividad digestiva que anticipa que usted va a salir del ayuno, se va a desayunar en algo más de una hora, por decirlo así, ¿ya? Y como les pongo aquí, estos son casi torpedos para mí, para no considerar solamente el sistema nervioso entérico como una rama del vagal, porque si uno hace vagotomía, el sistema nervioso entérico igual puede seguir ejerciendo esta regulación sobre la fisiología digestiva, ¿ya? Entonces hay un aspecto intrínseco del sistema nervioso entérico, hay otro subsidiario a lo que está haciendo principalmente el vagal, en menor medida el simpático, pero principalmente el vagal, pero en la práctica nosotros los vamos a colectar en lo mismo. Probablemente quizá en fisiopatología les den más bombo algunos aspectos en donde esto se separa, pero fisiológicamente, y lo voy a decir así un poco caricatura, el sistema nervioso autónomo se aprovecha que está estos plexos ahí, y por lo tanto, ¿no es cierto?, vamos a descansar en estos circuitos para ejercer la regulación de la fisiología digestiva. ¿Ok? Y en ese contexto, una de las regulaciones principales, ¿no es cierto?, las regulaciones son motoras y secretoras. El aspecto motor básicamente cumple dos funciones. La función netamente peristáltica, y lo que yo les decía en la mañana, no tan académicamente, el efecto dentífico, que es, ¿no es cierto?, un gobierno vagal muy, muy exquisito de la contracción de la musculatura longitudinal y circular, que va literalmente generando una onda, ¿no es cierto?, de contracción con una temporalidad muy precisa, que literalmente va arrastrando el bolo, ¿ya? En regiones como el esófago, la peristalsia primaria y secundaria, es de una exquisitez temporal realmente remarcable, ¿ya? Entonces vamos activando secuencialmente las neuronas y permitimos literalmente, ¿no es cierto?, que esta contracción desplace el bolo, ¿ya? En el duodeno también va a ser relevante, bueno, todo el intestino, tanto delgado como grueso, va a ser relevante para el tránsito de las sustancias, y en el estómago,
en particular se da lo que se conoce como la contracción segmentaria, no peristáltica, en la cual lo que vemos más bien es molienda. No hay una secuencialidad de una contracción, y por lo tanto una direccionalidad de la misma, sino que vemos que por segmentos, como sugiere este esquema, si se entiende, se contrae, se relaja, se contrae, se relaja, y literalmente lo que ocurre es que se mueve el contenido. Y eso es casi exclusiva prerrogativa de la musculatura estomacal, ¿ya? Donde yo les decía, que ese ejemplo yo lo hacía antes, pero no era muy elegante. El ejemplo que yo ponía era tener una bolsa con un plátano adentro y apretarla desde afuera. ¿No es cierto? Eso es exactamente lo que hace el estómago, ¿no es cierto? Literalmente muele mecánicamente, las paredes estomacales se tocan cuando están ocurriendo las contracciones musculares segmentarias estomacales que permiten entender la digestión mecánica estomacal, ¿ya? Pero bien, vamos a empezar lo que yo les mencionaba, ¿no es cierto? Esta característica muy compartimentalizada de nuestro sistema digestivo gastrointestinal, con, ¿no es cierto?, desde lo más rostral hacia lo más caudal. Lo más rostral es lo que se conocen como las fases cefálica y oral. Y la primera fase, la cefálica, es exclusivamente, y esto está más ligado con lo que estábamos hablando en la clase anterior, es memoria asociativa. ¿No es cierto? Este aspecto anticipatorio de que usted, ¿no es cierto?, olfatea la comida y el sistema empieza a prepararse. Desde un punto de vista circadiano también ocurre, y eso es particularmente bueno si usted es relativamente ordenado con sus comidas. No hay que ser obsesivo del orden del tiempo, pero si usted más o menos desayuna a las mismas horas, eso le ayuda a su reloj biológico, ¿no es cierto? Y, qué sé yo, media antes de la primera comida de desayuno, ¿no es cierto?, ya van a ver, ¿no es cierto?, secreción de saliva, va a haber un aumento en la secreción de oxinógeno, etcétera, etcétera, ¿ya? En general, cuando hablamos de la fase cefálica, las respuestas se van a dar a nivel del bulbo raquídeo dorsal, el núcleo motor dorsal, que a través de neuronas vagales, una vez más, está generando, ¿no es cierto?, actividad secretagoga, principalmente salivar, etcétera, etcétera, y en menor medida puede empezar a promover peristalsis esofágica, ¿ya? Pero en lo concreto, lo que hay que visualizar como una primera aproximación es que hay una fase que es, ¿no es cierto?, y es más bien neurobiología que fisiología digestiva, que es saber que se viene el evento y el sistema se empieza a preparar, ¿ya? Fisiología anticipatoria. Un clásico ejemplo circadiano. Y la fase cefálica termina, por definición, ¿no es cierto?, comienza cuando están estos estímulos, puede ser circadianos, olfativos, visuales. Termina con la primera cucharada. Cuando la comida entra al alimento, la comida entra a la boca, se define el comienzo de la fase oral, el contacto físico con la comida. Porque ahora sí, hay neuronas mecanosensoriales, glosofaringias, pero en mayor medida vagales, la linfo-recurrente, que ustedes ya saben, pero, ¿no es cierto?, el monitoreo de que haya, ¿no es cierto?, mecánicamente hay algo en la boca. Y por supuesto, no solo estímulo mecánico, sino que químico. Piensen en las papilas gustativas, ¿no es cierto?, estas neuronas quimiosensoriales glosofaringias, que, ¿no es cierto?, por supuesto, por un lado, la sensación, la percepción del gusto potencia al olfato, que era la fase previa, ¿no es cierto?, y eso alimenta a través del núcleo motor dorsal, río abajo, la preparación del sistema, ¿ya? En general, en la fase oral, las respuestas que se generan son iguales que la cefálica, pero de mayor magnitud. ¿Ya? Ocurre lo mismo, ¿no es cierto? Con la fase oral también hay salivación, también comienza la crujera de tripa arriba abajo, pero es de mayor magnitud, es decir, el sistema ya sabe que la comida ya está en el sistema. No estamos solo olfateándola, ya se ejecutó la conducta de ingesta, o se está ejecutando, y por lo tanto, entonces ahora la preparación se acelera, y esófago, estómago, páncreas, hígado, vesícula biliar, ya están empezando a aumentar su actividad secretagoga y motriz, ¿ya? ¡Ay, no!
Aquí, ¿no es cierto?, en la fase oral incluimos el primer evento de digestión, que es la masticación. Como mencionábamos en la mañana, ¿no es cierto?, la digestión puede ser química o mecánica. Evidentemente la masticación es la molienda del alimento. Y una vez más mencionamos ahora desde un punto de vista de nuestra cultura alimenticia, que somos malos para masticar la comida, ¿no es cierto? Esta idea de hay que moler la comida, hay que... No tenemos que estresar a nuestro estómago, por lo tanto, mientras más mastica, mientras más muele la comida, menos peristalsis segmentaria va a tener que ejercerse en el estómago, ¿ya? Ya se los voy a mencionar, pero en el control, en la regulación vagovagal del vaciamiento gástrico, que se abre el píloro, ¿ok? La señal, el comando de ábrete píloro, así como ábrete sésamo, es que las paredes del estómago, las neuronas mecanosensoriales que están por fuera, no sienten que hay algo dentro del lumen. No sé si me visualizan. En el ejemplo que yo les ponía de la bolsa con el plátano adentro, si mi mano fuera la mecanosensorial, yo puedo sentir que ya no hay grandes pedazos. Y cuando yo siento eso, se genera la instrucción, yo siendo la neurona mecanosensorial, ¿no es cierto? Se genera la apertura del píloro y por lo tanto el evento de descarga en el duodeno donde ocurre la absorción, que es el evento más importante desde el punto de vista de la captación de los nutrientes y del aspecto calórico, ¿ya? Y por lo tanto, si no hay una buena masticación, la residencia de los alimentos en el estómago puede pasar de minutos a varias horas. Y eso genera un problema, que también lo podemos discutir después, porque, por ejemplo, si usted está comiendo un panzazo de carne, no hay un mayor problema en que esa carne tenga una residencia de 3-4 horas, como puede ocurrir perfectamente, en el estómago, porque ese ambiente ácido con pepsina la está degradando. Pero está sobrecargando el trabajo del estómago. Pero si se comió ese pedazo de carne con, ¿no es cierto?, su buena porción de arroz, el arroz también va a estar en ese escenario por varias horas ácido y el arroz empieza a fermentar y los carbohidratos empiezan a perder valor nutricional porque están por horas en este ambiente ácido. ¿Ok? Entonces también esa lógica que hay en algunas dietas de, qué sé yo, no combinar proteínas con carbohidratos, tienen un asidero importante, hay evidencia que muestra. Por supuesto, como muchas de estas cosas, hay unos mensajes grandilocuentes, que nunca hay que mezclar, como todo en la vida, ¿no es cierto? Hay que ser sensato, pero efectivamente lo que está detrás de esto es que el proceso de masticación, si lo queremos ver así, va a determinar todo lo abajo. Si usted se come la hamburguesota de 3 masticones y ya está, la sobrecarga de trabajo en el estómago va a ser mucho mayor. Ese pan, el almidón, el gluten, va a fermentar en ese ambiente ácido y el contenido nutricional de la hamburguesota, que ya es bien dudable, va a ser aún menor. ¿Se fijan? Entonces, una vez más, algo que a mi parecer en general en las escuelas de medicina se ensalza poco, es que ustedes, sus pacientes, tienen que enfatizar esos aspectos. Si tan como de perogrullo que es dormir bien, comer bien no solo implica nutrirse bien, sino que masticar bien, ¿ya? Y más allá del aspecto de la digestión mecánica, también hay otras funciones inherentes, por ejemplo, a la saliva, ¿no es cierto? El aspecto de lubricar el alimento no es menor, ¿ya? Eso va a favorecer un buen tránsito. El epitelio esofágico en particular es muy delicado. De hecho, cada vez que se abre el esfínter esofágico inferior, las llamaradas de ácido clorhídrico que surgen queman un poco, ¿no es cierto? Y todos lo han experimentado alguna vez cuando uno tiene acidez, ¿no es cierto? Asimismo, es importante que, ¿no es cierto?, la saliva viscosa, ¿no es cierto?, permita lubricar el bolo y por lo tanto que el tránsito genere, ¿no es cierto?, minimicemos la posibilidad de daño, estrés, etcétera, etcétera. También hay algo de digestión química
hay lipasa lingual, salival, una amilasa también, pero es una digestión bien discreta, ¿ya? Recuerden que las enzimas son muy sensibles a la temperatura. Y si no están trabajando a 37 grados, la actividad catalítica no es óptima. ¿Qué es lo que ocurre en nuestra cavidad bucal? No estamos a 37 grados, que es la temperatura, el set point de las proteínas, ¿no es cierto? Ahí es cuando están mejor operando. Entonces, si bien hay una digestión de algunos lípidos, de almidón y de algunos polisacáridos, es muy discreta. ¿Ya? Es muy discreta por el tiempo de residencia de la comida en la boca y por la temperatura que hay. ¿Ya? Y lo otro que no es menor, eso sí, que sabemos que la saliva también tiene una actividad antibacteriana importante y por lo tanto minimiza el riesgo de una eventual infección río abajo. ¿Ya? Aquí, por cierto, que lejos lo más importante va a ser el manejo de los alimentos, etcétera, etcétera. Pero es una estrategia de defensa que ayuda en parte, ¿no es cierto?, a minimizar las infecciones. Y desde el punto de vista de los otros procesos, la absorción, virtualmente no hay absorción en la cavidad bucal, pero sí de algunos componentes. De hecho, el etanol, el alcohol, y de hecho, recuerde, la vía sublingual es una vía de administración de fármacos, ¿cierto? Probablemente todos lo saben. Pero no sé por qué surge una confusión, me parece que en algún libro quizás no está muy claro, a veces siempre lo nombran, así que me gusta ser bien específico. Vamos a asumir que no hay absorción, a pesar que es una vía de administración y a pesar que puede haber absorción de etanol, ¿ya? Técnicamente, por ejemplo, si usted tiene la boca con whisky y va manejando, no consumió alcohol, pero lo está absorbiendo. No, señor carabinero, no consumí el alcohol. Pero igual lo va a absorber. ¿Se fijan? Y está por el enriquecido territorio de irrigación de toda la región lingual, sublingual, orofaringia, ¿no es cierto? Es efectivo para algunas sustancias muy particulares y por eso algunos tipos de fármacos que son solventes, de hecho algunos vienen en un vehículo de alcohol, va a ser efectivo, ¿ya? Y entonces, cuando hablamos de la fase oral, básicamente, ¿no es cierto?, procesos anticipatorios, río abajo, la masticación es lo más evidente, comienza con el ingreso de la comida a la boca y termina con la deglución, ¿ok? Y en la deglución, que era el esquema que les iba a mencionar, hay una secuencia de eventos muy estereotipada, ¿ya? Y hay un componente de la deglución que es evidentemente voluntario, ¿no es cierto? Si yo no quiero deglutir, no trago, pero hay un aspecto más distal, más caudal, que es involuntario, ¿no es cierto? Que son musculatura estriada, pero ya es un gobierno troncoencefálico, no es cortical, y por lo tanto, ya una vez que ocurrieron algunos eventos, ¿no es cierto? Salimos hacia atrás, etcétera, etcétera, ya la ingesta es automática, por decirlo así, ¿ok? Pero no voy a entrar mucho en ese detalle por ahora, prefiero seguir dándole vuelta y si esto surge cuando hagamos unas integraciones lo podemos mencionar, pero aquí ciertamente el evento importante, esto es esfínter esofágico superior, ¿ok? Para que lo sepan. Ese es el evento más importante, ¿no es cierto? Cuando la comida, idealmente bien masticada y lubricada, entra al esófago, ¿ya? Y, entonces, la fase esofágica va a comenzar con la deglución tardía, con este aspecto que ya es más bien involuntario, y como sugiere este esquema, ¿no es cierto? Aquí hay dos aspectos bien importantes. El aspecto netamente digestivo, que es una función más bien de propulsión, si quieren verlo así, pero un aspecto no menor también es, por la naturaleza anatómica aquí, ¿no es cierto?, proteger las vías aéreas, ¿no es cierto? Al deglutir, cerramos las vías aéreas e impedimos el paso del alimento, ¿no es cierto?, a las vías aéreas, lo que puede ser una complicación que seguro a todos le ha pasado a terminar, ¿no es cierto?, uno que está comiendo,
y uno se pone a explicar más encima, entonces a toda la noche, ¿ya? Pero en general vamos a hablar que la fase esofágica están ocurriendo estos dos eventos, ¿ya? Desde el punto de vista, de nuevo, netamente digestivo, del proceso del trabajo gastrointestinal, lo que va a ser más importante es los reflejos vagovagales que dan cuenta de la peristalsia, como vamos a mencionar a continuación. ¿Okay? Aquí la musculatura del esófago, como de gran parte del tubo digestivo, ¿no es cierto?, es bien compleja. Tenemos esta musculatura circular interna, la longitudinal. En el primer tercio hay una prevalencia de musculatura estriada. En el tercio del medio están 50 y 50 musculatura estriada y lisa, estriada pero no voluntaria. Y al final es musculatura lisa. ¿Ok? Eso no es menor, esta disposición de musculatura estriada y lisa, porque en general los movimientos peristálticos son más efectivos sobre la musculatura lisa. Eso, por ejemplo, estos reflejos que estamos diciendo que son anticipatorios. Usted comienza a deglutir, se abre el esfínter esofágico superior, permite la entrada de comida al esófago, es lo que dice ahí, y esto empieza a generar, ¿no es cierto?, distensión del esófago, un relajamiento de la musculatura, pero como aquí hay prevalencia de la musculatura lisa, se relaja más. Y aquí viene la misma lógica de siempre. Si aquí el diámetro es mayor que acá, hay menor resistencia al flujo. Ahora no estamos hablando de flujo sanguíneo, de flujo aéreo, sino del flujo de una papilla asquerosa. ¿Sí? Entonces va a favorecer, por eso se los quería comentar, no es solo un dato que hay una prevalencia de musculatura estriada acá, y lisa acá, y aquí está mutimota. Porque esa distribución permite también entender que el sistema está, si quieren llamarlo, predeterminado a favorecer el tránsito de la comida hacia el piso del esófago, donde está, aquí dice LES, esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Que este es el que precisamente permite la entrada de la comida al territorio estomacal. Entonces, fíjense aquí, esto... Voy a tratar de... No voy a apurar. Miren, esto, los estudios de la peristalsis esofágica fueron los primeros estudios que mostraron, ¿no es cierto?, esta respuesta anticipatoria de lo que estaba ocurriendo en... hay un... Pero se ve que tengamos la luna, ¿no? Como veo que algunos están tomando un poco, ¿no? Sí, igual, ¿no? ¿O no? ¿En el más allá se ve, o no? No sé si hay alguien. No hay nadie, de veras. Pero se ve más malo, ¿no? O soy yo veo más porque estoy ciego, pero... No sé si se ve. ¿Apagamos? O sea, ¿apagamos la mitad? No, usted... Ya, pero ahí está. Miren, ¿qué es lo que les quiero mencionar? Que el movimiento peristáltico es secuencial y muy estereotipado y consta de varias etapas. ¿Ok? Cuando ocurre la deglución propiamente tal, cuando usted traga, ¿no es cierto? Visualicen que aquí, en todo este tracto, visualicen que está lleno de neuronas mecanosensoriales, que están sintiendo cómo esta cañería esofágica se entiende, ¿no es cierto?, porque se está inflando, porque está pasando el bolo alimenticio. ¿Ya? Cuando usted traga, se va a generar la primera peristalsia que, como lo trata de ilustrar Bernie Levy aquí, ¿no es cierto?, ocurre el evento de deglución, y uno ve que la onda se va propagando río abajo. Y la primera onda, que se conoce como la peristalsia primaria, es anticipatoria. La peristalsia primaria esofágica ocurre antes que esté el bolo realmente en el esófago. Ocurre cuando se abre
el esfínter esofágico superior. ¿Ok? Y eso lo entendemos como un evento permisivo que aumenta que disminuye la resistencia, ¿no es cierto? Aumenta la dilatación del esófago, y eso va a favorecer el movimiento del bolo. Y cuando entra el bolo, y de nuevo, imagínense que esto se engrosa aquí porque hay, ¿no es cierto?, un pelotón de comida, eso va a gatillar la peristalsia secundaria, ¿no es cierto? La misma onda va a estar generando la contracción, que si la comida está acá, la contracción justo acá, y esa contracción va a empezar a propagar y movilizar el bolo. ¿Ok? Y en general, entonces, en la peristalsia primaria, otro aspecto importante que ocurre, y lo he puesto por ahí, es una inhibición del mecanismo de difusión automático, digamos, autonómico más bien, ¿ya? Por lo tanto, permite coordinar que si está entrando comida al esófago, no hay un segundo evento deglutor inmediato, ¿ok? Se genera esta onda de relajo, si quieren verlo así, en la peristalsia primaria, el sistema es muy permisivo al tránsito, entra el bolo y ahí sí, el efecto dentrífico, ¿no es cierto?, va a permitir entender que el bolo se mueva desde la parte más rostral a colgar del esófago, y después de la peristalsia secundaria van a ocurrir una serie de eventos, una serie de contracciones un poquito más asincrónicas, no tan secuenciales, pero que entendemos como, en inglés se llama peristalsis de cola, en el fondo que quedan, después que el bolo pasó, siguen habiendo unas ondas contráctiles que básicamente permiten movilizar el resto de la comida que pueda haber quedado, ¿no es cierto?, que no se haya movilizado con la peristalsia secundaria, y van limpiando el esófago, ¿no es cierto?, y optimizando el tránsito de toda la comida hacia la pared de el esfínter esofágico inferior. Porque acá es muy importante que la apertura del esfínter esofágico inferior sea muy discreta en el tiempo, que sea muy transitoria. Porque recuerden, los reflejos vagovagales ya informaron desde la fase cefálica y oral, y el estómago está literalmente, ¿no es cierto?, autoordeñándose, y está, ¿no es cierto?, descargando ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico, ¿no es cierto?, tiene un balance, lo han visto en los laboratorios, ¿no es cierto?, tiene mucho gas, tiene un balance líquido gaseoso elevado, y por lo tanto, cuando hay producción de estos ácidos gástricos, que es ácido clorhídrico en la práctica, hay una presión de vapor de ácido clorhídrico en el estómago. Entonces es muy importante que esté bien coordinado esto. ¿Se corrió la cámara? Algo. Pero está que yo creo que es mecánico ahí, ¿no? No sé cómo hacerlo acá. A ver cómo es. Profe, ¿y la inhibición del glutoria termina entonces cuando inicia la peristalsis secundaria? ¿O no? Claro, digamos, los eventos es el comienzo de la peristalsia primaria va acompañado en ese comando que empieza, ¿no es cierto?, a contraerse, se musculariza, de inhibir los músculos deglutores. ¿Ok? Cuando comienza la peristalsia secundaria, termina esa inhibición y podría haber un nuevo evento deglutor. ¿Sí? ¿Qué pasa con toda la anticipación en el tracto gastrointestinal, pero por ejemplo en el consumo de chicles? Es mínima porque es mínima porque aquí el principal estímulo es mecánico. Entonces, al no haber deglución y no haber, ¿no es cierto?, una estimulación de las aferencias mecanosensoriales, virtualmente no hay un evento esofágico. Lo hay, pero no con la característica que tiene cuando está presente el bolo, ¿ya? Entonces, en general, en esta rumiar, que es el masticar el chicle, genera más salivación y puede generar secreción de jugo gástrico, pero en el esófago no genera mayor impacto. Aquí es mucho más, aquí de hecho, lo voy a chequear porque no estoy 100% seguro, pero creo que solo ese estímulo químico, el mecánico. No sé por qué pasó esto.
Pasó de repente, no voy ni cuenta. Sí, sí. Y si lo pongo así, ¿se ve mejor? Acá se la ven, ¿no? ¿Qué fome? No cacho qué hacer. Podría hacer un zoom para dejar así que sea más grande. Pero que no lo de todo. A ver, sí. No, ahí se sale, ¿no? Sí. Escucha aquí. Dígame. Cancela la grabación y Es que tiene que poner data. Sí, tiene que poner data. Pero igual cancelar la grabación no. Cancelar el enlace. ¿Apagó el data o no? Sí, mejor eso. Sí, mejor apagar el data. Ya, dele. Otra vez. Bueno, pero para seguir con la idea, para no perder más tiempo, entonces, es muy importante que estos eventos peristálticos esofágicos, esta coordinación vagal, coordine la llegada de todo el bolo alimenticio, literalmente a la pared del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? El evento ideal sería que sea recesión. Y virtualmente no haya vapor de ácido clorhídrico inundando el epitelio esofágico porque lo va a quemar, literalmente. El esófago, las paredes esofágicas se renuevan muy rápido, pero por supuesto que se dañan, ¿ok? Y otro aspecto para que sepan, ¿no es cierto?, que genera este reflujo gastroesofágico, que en rigor muy pocas veces es realmente el jugo gástrico, sino que son los vapores, es cuando uno come, como dijimos, en fiesta. Cuando literalmente el estómago se llena mucho, el esfínter pilórico, el esfínter esofágico inferior no cierra bien. Pero ojo, no es porque el estómago esté tan lleno que no logra cerrar, es porque genera una respuesta errática de los reflejos vagovagales, en la cual una sobredistensión, una lectura de una sobredistensión del estómago, por alguna razón, inhibe el comando de cierre del esfínter esofágico inferior. ¿Ya? Entonces, sí es, porque es una pregunta habitual, yo lo he visto que aparece de cuando en vez, que efectivamente con una gran panzada uno tiene una mayor susceptibilidad de tener este reflujo, y muchas veces, ¿no es cierto?, tiene que ver con que el reflejo gastroesofágico implica que el esfínter o está parpadeando o no cierra bien, pero no es porque el estómago esté súper distendido, es por una desregulación precisamente de esas aferencias vagales, ¿ya? La fase esofágica la vamos a exclusivamente acotar a una función de tránsito, ¿no es cierto?, de transporte motor. Comienza con la apertura del esfínter esofágico superior, termina con la apertura del esfínter esofágico inferior. ¿Ok? Y con la apertura del esfínter esofágico inferior, nada, esto era para mencionarles la misma idea. Incluso cuando tragamos, ya en el estómago más rostral proximal también empieza a haber actividad. Era para enfatizarlo, pero no hay problema, porque ya la idea espero esté posicionada. Pero sí que empecemos a hablar entonces de lo que está ocurriendo en el estómago. ¿Ya? Una vez más, el esófago, esfínter esofágico inferior, ¿okay? Aquí está la sigla en inglés, y un estómago de nuestro paciente arquetípico, 70 kilos, sano, adulto, 2 litros de contenido estomacal, más o menos. Por supuesto que varía mucho, si usted come como en exceso, esto tiene que estar un poquito más extendido, etcétera, etcétera, pero vamos a asumir 2 litros de contenido. ¿Ya? Desde el punto de vista, estas son en general definiciones más bien funcionales que anatómicas, ¿ok? Pero hablamos de que en nuestro estómago reconocemos 3 regiones, como está en esta esquemita,
la región más rostral, que es el cardia, y donde está el esfínter esofágico superior, que básicamente, ¿no es cierto?, la principal función es regular el tránsito, ¿no es cierto?, la entrada de la comida. ¿Ok? Aquí también es importante porque en el cardia ya empieza la secreción de ion bicarbonato, que va a ser la estrategia del propio estómago de defenderse de su ácido gástrico. Y una vez más, ya sabemos, balance ácido-base. Mientras más ion bicarbonato, más capacidad de amortiguar los protones libres, y por lo tanto el pH se mantiene relativamente a raya. ¿Ok? Y comienza que si lo ven, en todo el estómago va a estar ocurriendo. Las paredes están completamente revestidas de un moco, de una glicoproteína, la mucina, la misma de siempre, una variante un poquito más literalmente resistente a la acidez, pero es la misma idea, muy parecida a las vías aéreas, una mucosidad muy, como un aceite muy poco viscoso, y que además va a estar cargado de ion bicarbonato. Entonces la estrategia, la barrera mucosa protectora del estómago, básicamente, ¿no es cierto?, es una mucosidad altamente alcalina, con un alto contenido de ácido gástrico, y va a permitir entonces, va a impedir más bien, que el propio ácido gástrico dañe el epitelio y las glándulas gástricas. ¿Ok? Como habíamos dicho entonces, en nuestro estómago, una característica es que la residencia de los alimentos en el mismo va a depender muchísimo, muchísimo del contenido que está en el estómago. Gran parte de lo que define que el esfínter pilórico se abra a los 5 minutos o a las 4 horas es que las neuronas mecanosensoriales vagales que están rodeando cada vez que se aplastan, ¿no es cierto?, con las contracciones segmentarias, si no sienten que hay un objeto sólido, algo sólido en el interior, si no lo sienten, permite que se abra el esfínter pilórico. ¿Ok? Y por supuesto, entonces, una vez más, si usted consume, qué sé yo, se toma 1 litro de agua, pero bueno, 1 litro de agua es bastante, pero probablemente a los 15 minutos eso ya pasa rápidamente al duodeno, se absorbe el agua, etcétera, etcétera. Si es 1 kilo de carne, probablemente, y si no lo mastico bien, van a pasar un buen par de horas, ¿no es cierto?, en este ambiente extremadamente ácido. ¿Ok? Entonces, le vamos a achacar al estómago una función de reservorio de los alimentos, porque eso va a definir la calidad nutricional del mismo. Lo que yo les decía, si se comió un arroz con carne y masticó mal la carne, el aspecto nutricional de ese arroz, que va a estar 4 horas flotando en un pH 1 a 2, no va a ser el óptimo. ¿Ok? Por lo tanto, esto es importante tenerlo presente. Por supuesto que un aspecto muy importante de la función estomacal es la digestión, particularmente de proteínas. ¿Ya? La digestión de lípidos y de azúcares, otro de los grandes macronutrientes de nuestra dieta, ocurre más bien en el duodeno, cortesía de las enzimas pancreáticas que son vertidas en el mismo. Pero la digestión de las proteínas, que es de las más complejas, descansa en digestión mecánica bucal, masticación, digestión mecánica estomacal, estas contracciones segmentarias que les enfatizo son realmente unos golpetazos, una contracción muscular bien intensa. Y por supuesto también digestión enzimática, digestión química, particularmente la pepsina, que es una enzima muy efectiva en romper grandes pedazos, grandes proteínas, pero no es tan efectiva en llevar esos pedazos a pequeños aminoácidos que son los que podemos absorber. Entonces, en la dinámica de la digestión proteica, ya lo vamos a mencionar también, la digestión química proteica descansa en una primera digestión estomacal, cortesía de la pepsina, y una segunda digestión química pancreática que ocurre en el duodeno, cortesía de la quimiotripsina y de algunas otras proteínas enzimáticas. Entonces,
en un ejemplo un poquito caricaturesco, pero ayuda a ilustrarlo, sería el equivalente que en el estómago lo que hace la pepsina y otras enzimas digestivas es cortar en cubitos la carne. Las enzimas pancreáticas la muelen, pero necesitan que estén en cubitos, porque si no, no le va a dar para moler. ¿Ya? Entonces, es una digestión química en serie, primero estomacal, después pancreática. ¿Ya? Y bueno, aquí también lo que va a mencionar gran parte de lo que vamos a ver entre hoy y mañana, ¿no es cierto? Todos estos eventos de, últimamente, apertura del esfínter pilórico, el vaciamiento gástrico, tienen que cumplir con varios requisitos, entre comillas, ¿no es cierto?, que esta comida esté bien molida. Que, recuerden que aquí va a ocurrir, lo que mencionamos en la mañana, comienza a ocurrir, pues la primera célula epitelial duodenal, el proceso de absorción. Por lo tanto, hay un gran monitoreo de que esto está siendo bien digerido, etcétera, etcétera. Y el otro problemón que tenemos es que va a haber una descarga, ¿no es cierto?, de una papilla que viene, ¿no es cierto?, con un pH bajísimo, realmente muy ácido. Entonces, también es importante entender los mecanismos asociados a la colecistoquinina y otras enzimas que coordinan ahora la secreción de un bicarbonato de origen pancreático, de los acidos pancreáticos, que anticipatoriamente cubren con bicarbonato y por lo tanto impiden que los enterocitos duodenales se dañen con el pH ácido. ¿Ok? Y aquí la coordinación de, lo vamos a ver, espero que lo noten, ¿no es cierto?, lo complejo que es la regulación, que particularmente la secreción de los jugos gástricos, hay regulación endocrina, paracrina, entérica, autonómica, etcétera, etcétera. Y eso nos sugiere que, ¿no es cierto?, se requiere una muy buena sintonía de varios eventos para que el proceso de absorción que vamos a ver en el intestino delgado sea exitoso, ¿ya? Entonces no debiera extrañarle la función secretora, ya sea exocrina del estómago como endocrina, en la cual vemos, ¿no es cierto?, la secreción de gastrina, de histamina, que son, generan un efecto bola de nieve que estimulan la secreción de aún más jugos gástricos, pero también bajo otras señales se secreta somatostatina, que al igual que en el páncreas, ¿se acuerdan que era paracrina inhibitoria? Aquí también es paracrina e inhibitoria de la secreción de gastrina, de histamina y la secreción de los jugos gástricos propiamente tal, ¿ya? No sé con cuánto bombo habrán visto en Mosco, el territorio estomacal. Aquí lo que les quiero enfatizar es que la estrategia gástrica, ¿no es cierto?, hay un aumento de la superficie, pero no por evaginaciones, sino que invaginaciones, ¿no es cierto? Y en el epitelio gástrico lo que vemos es que la glándula gástrica en realidad es una invaginación del tejido, pero es una monocapa, pero lo que sí vemos es que es muy marcada la compartimentalización de las funciones, ¿ya? Y tenemos distintos tipos, ¿no es cierto? Imaginemos que aquí está la superficie del epitelio gástrico, ¿no es cierto? Aquí está el lumen gástrico, y lo que vemos es que hay distintos tipos de células que las podemos caracterizar por las descargas que hacen al lumen de esta imaginación, de la glándula gástrica, y últimamente hacia el lumen estomacal. Entonces tenemos las células de el cuello de la glándula, ¿no es cierto? Las primeras células epiteliales básicamente están secretando agua, algunos electrolitos relevantes, bicarbonato también, pero las que son más importantes son las células foveolares, ¿ya? Porque ellas, ¿no es cierto?, estimulan, no, voy a simplificar un poquito más. Las células parietales directamente, que son las que secretan el ácido gástrico. Eso es lo que me interesa que alcancemos a verlo, por último después recuperamos. Y las que se conocen como células jefe, chip cells, que son las que secretan el pepsinógeno. El pepsinógeno es la proteína, la enzima inactiva que tiene, ¿no es cierto?, una secuencia señal aminoterminal que se corta a pH bajo, la transforma en la pepsina y se activa, ¿no es cierto?, su actividad proteolítica, ¿ya? Y eso es lo que quiero mencionarles
Porque lo que vemos, esto ya estamos hablando de estas células parietales, ¿ok? Las células secretoras del jugo gástrico. Recuerden que jugo gástrico, ácido gástrico, como quieran llamarlo, es ácido clorhídrico, ¿ok? Una característica que vemos de las células parietales es que hay un tremendo cambio citoarquitectónico, si quieren verlo así, de la célula en virtud de la secreción de los jugos gástricos, ¿ya? Y lo que observamos es que hay un tremendo sistema túbero-vesicular, ¿no es cierto? Lo que cuando se lo escribió Camilo Golgi por primera vez, y se pensaba que era un gran, de hecho, retículo endoplásmico, pero lo que uno ve es que estas células parietales, que están teniendo una tremenda ascendencia vagal, entérica, antes señales, ¿no es cierto? Hay comida en el esófago, o señales circadianas, generan un reordenamiento del citoesqueleto de la célula parietal como un todo, y eso permite que este sistema túbero-vesicular se forme, ¿no es cierto?, una continuidad de canales, miren la cantidad de mitocondrias que hay acá, que en la práctica generan una continuidad. Entonces toda esta célula está secretando, ya les voy a mostrar un esquema simple, el ácido clorhídrico a este canal, a este sistema túbero-vesicular que finalmente, ¿no es cierto?, lo permite que difunda hacia el lumen estomacal, ¿ya? Aquí un aspecto importante también a considerar es que la secreción de protones desde la célula parietal es tremenda desde el punto de vista de la cantidad de protones que están movilizando. Recuerden que cuando hablamos de pH, concentración de protones, es una escala logarítmica. Entonces, que el pH caiga de 7,4, que es lo fisiológico, a 1, 6 unidades de pH, eso es que aumentó 1.000.000 de veces la cantidad de protones en el lumen. O sea, estamos secretando protones a contragradiente, y por lo tanto, eso implica un tremendo gasto de energía. Y si nos ponemos a contar las mitocondrias que hay en cada célula parietal, ¿no es cierto?, vamos a estar en problemas, ¿ya? Pero realmente aquí el trabajo del estómago es muy grande en términos de lograr este pH efectivo, ¿ya? Por eso nos recalca tanto, como yo les mencionaba, la importancia de masticar bien los alimentos, algo de perogrullo que no lo hacemos, ¿no es cierto? Porque no necesitamos o queremos impedir que nuestras células parietales tengan que estar secretando por 4 horas, porque eso genera un desgaste tremendo, y de hecho eso genera renovación del epitelio gástrico y eventualmente puede generar úlceras gástricas. Si la tasa de renovación del epitelio se empieza a acelerar, puede generar ulceración del sistema, ¿ya? Pero bueno, no quiero... Miren, esta la digo aquí y ahora. Esta se lo tienen que aprender muchachos. Esto ya es cultura general de un estudiante de medicina. ¿Cómo es el mecanismo de secreción de los jugos gástricos? ¿Ya? Entonces, fíjense, esto es un esquema muy sencillo. Vamos a describir primero y después explicar. Esta sería la célula parietal, por supuesto. Esto sería el sistema que acabamos de ver, túbero-vesicular, muy simplificado. Intersticio, sangre, lumen estomacal, ¿no es cierto? Aquí es donde nos interesa estar secretando cloruro y secretando los protones, sobre todo, ¿ya? Entonces, lo primero, el principal, recuerden siempre que cuando estemos hablando de un mecanismo y estemos viendo lo molecular, lo que interesa a un evaluador, como yo soy obsesivo como yo, es que usted distinga los aspectos claves, ¿ya? Aquí, ¿cuál es una proteína que no pueden obviar? Es una ATPasa, transporte activo primario, protón-potasio. ¿Ok? Y fíjense lo que hace esta transporte activo primario. Bombea los protones en contra de su gradiente y bombea el potasio en contra de su gradiente. Recuerden que el potasio está más acumulado adentro de la célula que afuera. Entonces, es un caso de un transporte activo primario en que está trabajando a dos transportes contragradientes, ¿ya? Y es un tremendo gasto de energía estar
acumulando los protones afuera y acumulando el potasio adentro. Entonces, lo que debemos hacer como buenos científicos y científicas, tratamos de explicar qué sentido tendría, cómo lo hace la célula para mantener, ¿no es cierto?, estas dos gradientes y qué sentido tendría desde el punto de vista de la fisiología de la célula, ¿ya? Una característica de esta protón-potasio-tepeasa, el blanco farmacológico del omeprazol, por ejemplo, un antiácido clásico, usted bloquea esta y se dejaron de secretar los protones, ¿ya? Una característica es particularmente su capacidad de transportar protones, ¿ya? Es un transporte activo primario que no es estequiométrico el paso del protón y del potasio. Bombea mucho más protón que potasio, ¿ok? Y está fuertemente regulada por el AMP cíclico. Así que cualquier receptor asociado a GS, GI, adenina ciclasa, TTT, va a afectar esta bomba. Y mucha farmacología antiácida, si quieren verlo así, apunta a eso precisamente. Por eso es relevante, ¿ya? Y esto también nos permite explicar un alto consumo de ATP, la gran presencia de mitocondrias, etcétera, etcétera. Otro aspecto importante, ¿no es cierto?, es tener la gradiente electroquímica, tener la disponibilidad de protones para poder bombearlos hacia afuera, evidentemente. Y lo mismo que habíamos mencionado cuando hablamos de reabsorción en el túbulo proximal de nuestros riñones, ¿no es cierto?, una cantidad ridículamente obscena de mitocondrias, un gran trabajo de obtención de ATP que permite alimentar el transporte de protones y de potasio, y esa energía la obtenemos de la oxidación de la glucosa que nos genera CO2 y agua. ¿Recuerdan de la anhidrasa carbónica, no? Ya es tercer territorio en que la mencionamos. La primera vez que la mencionamos fue en el túbulo contorneado proximal, y dijimos inhibidores de la anhidrasa carbónica como la acetazolamida, son diuréticos que pueden ser utilizados como antihipertensivos, etc. Pero tiene efectos secundarios la acetazolamida. También está presente los glóbulos rojos, ¿se acuerdan? Que acelera en esto de transportar el CO2 y transportarlo como ion bicarbonato, la anhidrasa carbónica de los glóbulos rojos cumple un papel importante. Y aquí un tercer territorio en donde es muy importante porque gran cantidad de mitocondrias, gran producción de ATP, en este contexto de la protón-potasio-tepeasa, gran producción de ATP trae aparejado una gran producción de CO2 y agua. Anhidrasa carbónica permite, ¿no es cierto?, acelerar la conversión de CO2 y agua en ion bicarbonato y protones, y los protones son los que alimentan, ¿no es cierto?, la bomba. El ion bicarbonato puede salir, y ahora vamos a hacernos cargo del cloruro, ¿no es cierto?, que es un ácido clorhídrico. El ion bicarbonato generado se transporta hacia el intersticio hacia afuera a través del intercambiador de aniones, el clásico intercambiador bicarbonato-cloruro, conocido como banda 3 en algunos libros. En este esquema, ojo, en este esquema aquí hay algo que no está bien. El agua y el CO2 son producidos dentro de las células de la actividad mitocondrial. No es que estén entrando, no es esto una visualización probablemente más simple para que sea una carrera que no precise tanto detalle, pero recuerden, si usted le da rotenona o algún inhibidor de la actividad mitocondrial a la célula parietal, se acaba la producción de CO2 y agua y esto se empieza a enlentecer. Signo inequívoco que el CO2 y el agua viene de la actividad mitocondrial, no viene de afuera, ¿ya? Pero lo que quiero que visualicen es esto, porque el mecanismo hace mucho sentido. Generamos el protón y el ion bicarbonato, el protón directamente, ¿no es cierto?, es que transportamos hacia afuera. El ion bicarbonato favorece una gradiente que nos permite entrar cloruro. ¿Ok? El cloruro, lo que va, este aumento de cloruro va a permitir que a través de canales de cloruro en la membrana apical vaya saliendo hacia el territorio del lumen estomacal, y eso permite que el ácido clorhídrico se forme afuera de la célula. ¿Ok? Y además, porque habíamos mencionado, ¿no es cierto?, que esto llamaba la atención, la entrada de potasio a contragradiente.
Otro canal muy abundante en las células, de las membranas apicales de la célula parietal, canales de fuga de potasio. No sé si se acuerdan de eso que les gustaba tanto el calamar gigante, de los canales de fuga que permitían entender que la membrana estuviera muy negativa. Esta tremenda entrada de potasio, que hace igual de sentido que la bomba sodio-potasio, lo clásico, al acumular mucho potasio con dos estrategias, botamos mucho potasio y generamos un ambiente muy electronegativo. Y si generamos un ambiente muy electronegativo, el cloruro, que es negativo, no se va a sentir cómodo. Por lo tanto, si le abrimos una ventana, el cloruro sale propulsado por un gradiente eléctrico. Entonces, este trabajo de la protón-potasio TPasa, ¿no es cierto que dijimos? A contragradiente los protones, pero muy alimentado por la actividad mitocondrial y anidasa carbónica, y esta contragradiente de potasio, va a permitir que cuando se acumula mucho potasio, porque hay mucha bomba sobre potasio además, la corriente de potasio sea muy grande, potencial muy negativo, potencial eléctrico muy negativo, y si el potencial eléctrico es muy negativo, las cargas negativas salen por repulsión. Y por lo tanto, impulsamos, ¿no es cierto?, la salida del cloruro, y eso permite entender que se estemos formando grandes cantidades de ácido clorhídrico afuera de la célula. ¿Sí? Denle una vueltecita, esto sí, pregunta, pero imagínense. Bueno, me pregunta ahora, pero ¿sí? ¿Qué pasa con la acetazolamida? El omeprazol lo queda acá. Muy sensiblemente cíclico, no sé si es lo que viene ahora, no me acuerdo. Pero la anhidrasa carbónica y la protón-potasio TPasa no la pueden obviar del mecanismo. ¿Ok? Ya, bueno, aquí está lo que yo les mencionaba de la barrera mucosa gástrica. Fíjense, ¿no es cierto? Aquí estarían estas células, aquí está muy simplificado, tenemos que visualizar estas imaginaciones que son las glándulas, pero básicamente la estrategia, ¿no es cierto? Estamos generando un ambiente tan ácido que literalmente degrada las proteínas, ¿no es cierto? Este ambiente ácido, pH 1 a 2, por un lado degrada el pepsilógeno, que es una degradación fisiológica que lo transforma en la pepsina, pero va a estar degradando todo, y de hecho la misma carne en el ácido, si usted pone carne en ácidos clorhídricos, va a empezar a degradarse químicamente también. Entonces la estrategia va a ser tener aquí un líquido levemente más viscoso que el agua, ¿no es cierto?, que es agua con mucina, la barrera mucosa, y realmente saturado de ion bicarbonato. Entonces, en la práctica, ¿qué es lo que ocurre? Aquí hay una gran concentración de protones, ¿no es cierto?, de nuevo, 1.000.000 de veces más que lo fisiológico. Entonces el protón va a tender, ¿no es cierto?, a difundir hacia las regiones de menor concentración. Pero esta zona, al ser más viscosa, hay un coeficiente de difusión menor que en el agua, el protón inmediatamente se enlentece y tiende a, llamémoslo así, rebotar. Pero además en esta región viscosa está saturada de ion bicarbonato, y por lo tanto, a medida que los protones logren, ¿no es cierto?, difundir en este medio más viscoso, se van transformando en agua y CO2. Y por lo tanto, protegemos la pared epitelial gástrica del daño por el ácido gástrico. ¿Ya? Aquí, ¿qué es lo importante? ¿No es cierto? Que sabemos que hay muchos eventos que pueden generar una discontinuidad en esta barrera. ¿Ya? Microorganismos, muchas toxinas de algunas bacterias pueden generar, ¿no es cierto?, una interrupción de la barrera, y eso inmediatamente genera daño estomacal. Un escenario mucho más habitual, el alcohol. Acuérdense que el alcohol, el etanol, la gente asquerosa que toma cerveza, por ejemplo, el alcohol es un solvente. Después del agua, es el solvente más efectivo que conocemos. El alcohol puede estar en medios líquidos y liposolubles casi indistintamente. ¿Ok? Cuando uno consume mucho alcohol, y piense más bien en destilados, ¿no es cierto?, que un porcentaje del 40% del líquido que está ingresando, literalmente disuelve la barrera gástrica. ¿Ok? Entonces, parte de la intoxicación de alcohol
lo más claro, y lo vamos a hablar cuando hablemos de la fisiología hepática, es que está entrando más etanol que la capacidad del hígado de transformarlo. El etanol lo metabolizamos a un derivado de aldehído y de ahí acetato y agua. Pero en esos pasos se empieza a acumular el aldehído y eso es lo que genera, ¿no es cierto?, dicen, el dolor de cabeza, la intoxicación propiamente tal. Pero además genera mucho daño en el estómago. Muchas veces, ¿no es cierto?, la intoxicación viene acompañada con los vómitos, puede ser con diarrea, etc. Pero en caso de alcoholismo en serio, muchas veces hay hemorragia estomacal, hay estrías estomacales, porque el alcohol literalmente lava la barrera mucosa gástrica y ahora este pH cae con toda su fuerza sobre este epitelio, como una capa de células que literalmente nos destruye. ¿Ya? Entonces, algunos antiinflamatorios, los AINES, ¿no es cierto?, estos no esteroidales, por supuesto, la dosis hace el veneno, ¿no es cierto?, pero también generan algunos, ustedes han escuchado probablemente que algunos antiinflamatorios a veces generan malestar estomacal, sobre todo cuando son dados a altas dosis. Y por eso la importancia, ¿no es cierto?, de enfatizar a los pacientes que sigan, ¿no es cierto?, la posología que ustedes están indicando, etcétera, etcétera. Pero en fin, eso nos revela, estos escenarios que estamos hablando, ¿no es cierto?, la importancia de esta barrera para la viabilidad del sistema. ¿Ya? ¿Sí? Porque además vamos a empezar a hablar de la regulación, y eso quiero que lo veamos, que no quede corto. Miren, quizás les voy a mostrar esto, déjenme asegurarme un segundo, porque esto es, miren, un aspecto clínico que puede ser importante y que va concatenado con lo que estamos hablando. La protón potasio ATPase, ¿ya? Omeprazol, eso directamente la bloquea, y son los antiácidos más efectivos porque directamente bloquean la bomba. Muy sensible al AMP cíclico. Muchos antiácidos son bloqueadores selectivos de receptores histaminérgicos. Hace un rato había mencionado yo que dentro de las funciones de liberación endocrina del estómago está la histamina. La histamina estimula receptores de histamina del tipo H2, que prevalecen en el estómago, por ejemplo a nivel encefálico, a los mastocitos, las respuestas alérgicas, son otro tipo de receptores histaminérgicos. Aquí son asociados a GS, aumento de la gliciclasa, estimulan la protón potasio ATPase. Por lo tanto, si usted al paciente le da famotidina, ranitidina, bloqueadores H2 selectivos que no van a bloquear otros receptores histaminérgicos, tiene un efecto antiácido. ¿Ya? La muscarina, no se los puse, pero la muscarina, los receptores muscarínicos también estimulan la secreción estomacal al acelerar a través del AMP cíclico la protón potasio ATPase. Un efecto de la atropina, que de hecho es indeseado, por ejemplo, usted la atropina la puede dar para aumentar el gasto cardíaco al paciente, es que le inhibe la secreción de los jugos gástricos. ¿Ok? Pero lejos lo más importante, y por eso, digamos, es la primera línea contra, ¿no es cierto?, contra la acidez, el omeprazol, porque es un inhibidor altamente selectivo de la protón potasio. Y demás está decirlo, que muy pocas veces se cumple, pero que si usted tiene un paciente, ustedes mismos están tomando omeprazol, hay que evitar o minimizar el consumo de proteínas. Porque si usted está inhibiendo la secreción de protones, porque probablemente tiene una discontinuidad en la barrera mucosa o un problema en el píloro y le genera, ¿no es cierto?, estos gases, pero si inhibe en la descarga de protones, inhibe la actividad de activar el pepsinógeno, en pepsina, y por lo tanto inhibe tremendamente la digestión química de proteínas. En nuestra analogía no podríamos cortar en pedacitos la carne, y si no está cortada en pedacitos no la podemos moler. ¿Ya? Entonces es algo que, de nuevo, desde mi experiencia, yo veo que no se ensalza mucho. Si ya tiene un paciente, ustedes mismos están con problemas, si están tomando omeprazol, tienen que hacer un ajuste y tratar de evitar el consumo de carne
Y en general de alto contenido proteico. ¿Ok? Eso. Vamos a dejar aquí. ¿Ya? Mañana seguimos a las 9:30 con esto mismo y después con neuro. ¿Sí? Me van a empezar a odiar la verdad, presencialidad. Eso sería por ahora, chicos, que estén muy bien. Chao, muy bien.